voy a hablar en portugués. É a minha segunda vez aqui na jornada de abertura. É sempre um prazer estar aqui entre vocês. Me tornei membro de abertura o ano passado, né? E vamos então dar início à nossa primeira mesa de trabalho. Aqui estou na mesa com Laura Baldovino, que vai nos falar sobre a inscrição da função de sentido em nudo borromeo. Depois, Félix Morales Montiel, que vai falar o trabalho analítico sobre o Santão. E Juliana Saratiegui, que vai falar sobre Lacan com Mauss, a estrutura em psicoanálise ordenada em 3 registros. Em seguida, teremos um tempo para as perguntas, contribuições, comentários. Então, passo a palavra a Laura. Bueno, buenas tardes a todos. La noción, el título del trabajo es sobre la inscripción de la función del sentido en el nudo borromeo. La noción de sentido aparece temprano en la obra de Lacan. Elegí para comenzar una cita del Seminario 21, en la que Lacan responde a ciertas objeciones y prejuicios que ha registrado en el entorno de analistas sobre las nociones de sentido e imaginario, que justamente trabaja articuladas. Es la que está en el PowerPoint. Por lo tanto, he dicho, ninguna objeción a lo que imagino. No dije me imagino, son ustedes los que se imaginan comprender, porque no se debe comprender demasiado rápido. Lo imaginario es una dimensión tan importante como las otras. Esto se ve muy bien en la ciencia matemática, quiero decir, en aquella que es enseñable porque concierne a lo real que vehiculiza lo simbólico. Real que por otra parte no es vehiculizado sino por lo que constituye lo simbólico siempre cifrado. Lo imaginario es lo que detiene el desciframiento, es el sentido. Como les dije, es preciso detenerse en alguna parte, e incluso lo más pronto que se pueda. Lo imaginario es siempre una intuición de lo que hay que simbolizar, y para decirlo todo, un vago gozo. Ese dominio de la opsis es lo que hace que siempre haya intuición en aquello de lo que parte el matemático. Tal vez este año les haga sentir el nudo, a propósito de lo que llaman los matemáticos el espacio vectorial, es decir, algo que es matemáticamente enseñable, algo estrictamente simbolizado y que puede funcionar por medio de una máquina. Ella, la máquina, no tiene nada que comprender. ¿Por qué habrá que volver a comprender, es decir, a imaginar, para saber dónde aplicar el aparato? Para saber dónde aplicar el aparato del psicoanálisis, habrá que volver a imaginar, a reconsiderar los registros, a pensar cómo operar con el sentido en sus al menos 2 vertientes. El sentido como padecimiento, el sentido cristalizado y agobiante del síntoma a ser interrogado y desanudado, y por otro lado, el padecimiento por el sinsentido o nihilismo, tal como lo trabajamos en nuestro programa de investigación, siendo una de las tendencias que opera como causa del sufrimiento occidental moderno en tanto ausencia de sentidos trascendentes, del sentido como valor. ¿Cómo aplicar el aparato del psicoanálisis en lo que desde apertura postulamos como creación ex nihilo del objeto A como fin de la cura que inscribe la dimensión de valor particular para cada sujeto y a partir de allí la valoración del lazo al otro? ¿Cuál es entonces la función de su inscripción en el nudo borromeo? Haré un mínimo recorte de lo que ya había planteado en 2 escritos, Lacan. La siguiente. En instancia de la letra, el significante por su naturaleza anticipa siempre el sentido. Por la juxtaposición de 2 términos se produce la sorpresa de una precipitación del sentido inesperada. Ya planteaba la cadena significante como sustrato topológico. Es en la cadena significante donde el sentido insiste, pero ninguno de los elementos de la cadena consiste en la significación de la que es capaz.
La cadena significante también posibilita significar otra cosa que lo que ella dice, el sentido como el más allá del decir. Lo plantea como efecto de las dos vertientes del significante, siendo la metáfora el punto donde el sentido se produce en el sinsentido, donde hay transposición de la barra que expresa el paso del significante al significado como el lugar del sujeto. Enlaza ser, sentido y goce a partir del uno es todo del lenguaje como un antecedente del hongo sentido del jouissance. La siguiente. En su versión del sujeto ya presenta los elementos con los que constituirá en el 23 los tres campos de goce del Borromeo, donde ubicará el sentido. Toda cadena significante cierra el círculo de su significación en ese de A barrada, el no hay otro del otro, donde articula el goce como lugar interdicto que no puede decirse sino entre líneas, al que el sujeto solo contestaría oye, sin agregarle aún el sentido, y articula el palo como significante del goce. Es a partir del seminario 18, con el nudo o cadena borromea, que Lacan encuentra un nuevo modo matemático o more geométrico de conseguir la articulación entre sus tres registros que logre demostrar lo real, el imposible lógico para cada caso. RSI los presenta ahora como las tres dimensiones del espacio habitado por el parlete. Espacio en cuya nueva geometría el punto se determina por el calce de las tres cuerdas, punto que figura de un mejor modo el agujero subsistente donde ubicar el objeto A. El nudo borromeo constituye un mejor soporte de la estructura del decir, que habilita una mejor operación de escritura, de lectura y de interpretación, al demostrar, por ejemplo, otra perspectiva de la noción de corte. También un mejor modo de figurar la no relación sexual. La siguiente, por favor. Si para figurar la relación de los sexos encuentro la figura de 2-1 bajo la forma de dos círculos, o mejor dicho circunferencia, que un tercero anuda precisamente porque no estén entre ellos anudados, pues no se trata solamente de que ellos estén libres cuando este tercero es roto, es de que este tercero los anuda expresamente porque ellos no estén anudados que se trata. Y si solo hubiera hecho hacer pasar esta función a otro espíritu, yo consideraría que hoy no he hablado en vano. Otra cita sobre el nudo. Es preciso extender el procedimiento matemático que consiste en advertir lo que hay de real en lo simbólico, imaginar lo real de lo simbólico. Mis nudos, o sea, eso con lo que yo opero, eso estrecha algo que está calzado por estos nudos. ¿Cuál es la función de este agujero? La de un anillo. Y la noción de límite como último aspecto a destacar de la función del nudo para comprender sus aportes en el seminario 23 en relación al sentido. Lo real juega algo del orden de la limitación. Los otros dos le resisten. Lo real no tiene existencia más que al encontrar la detención de lo simbólico e imaginario. Hay que decir otro tanto de los otros dos. La siguiente. Existencia, consistencia, agujero de lo simbólico, que conforman la subsistencia del agujero verdadero que aloja el objeto A, entrelazan un anudamiento tríplice que produce nuevos efectos, luego campos, uno de ellos el efecto de sentido, entre lo imaginario y lo simbólico. Es en la introducción del seminario 22 que comienza a desarrollarlos. Dice, las categorías de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real implican tres efectos por su nudo, si este se me ha descubierto que no puede sostenerse más que de la relación borromea. Son estos, efecto de sentido, efecto de goce y efecto que he llamado de no relación. La siguiente. Aquello de lo cual he partido, de tres términos, vehiculizan un sentido. ¿Qué es ese sentido? Para lo que es de la práctica analítica, es desde ahí que ustedes operan, pero que por otro lado, este sentido no opera más que para reducirlo. Es en la medida en que el inconsciente se soporta de lo simbólico. Es por el equívoco en este término de simbólico que ustedes operan siempre. El equívoco no es el sentido. El sentido es aquello por lo cual responde algo que es diferente que lo simbólico.
y este algo no hay medio de soportarlo de otro modo que por lo imaginario. ¿Pero qué es lo imaginario? Hay algo que hace que el ser hablante se demuestre consagrado a la debilidad mental, lo mental como débil, y eso resulta de la noción de imaginario, en tanto que su punto de partida es la referencia al cuerpo, todo lo que para él no representa. Lacan plantea el sentido por un lado articulado a lo imaginario, al cuerpo, como lo que no representa para el parlete, produciendo cierto efecto de debilidad mental en lo simbólico, de que se soporta el inconsciente. Pero el cuerpo sí representa el reflejo de su organismo, algo con funciones especificadas en órganos, la relación imaginario-simbólica. Continúo la cita. Pero ahí hay algo que enseguida nos hace tropezar. Un automóvil, un ordenador, es también un cuerpo. No va de suyo que un cuerpo esté vivo. De modo que lo que atestigua mejor que está vivo es precisamente esa mens que he introducido por la vía de la debilidad mental, que se introduce por la lengua latina que forja el término intelligere, leer entre las líneas, a saber, en otra parte que la manera en que lo simbólico se escribe. Es en este efecto de escritura de lo simbólico que se sostiene el efecto de sentido. Sin el lenguaje no podríamos tener la menor sospecha de esta imbecilidad, que es también aquello por lo cual el soporte, que es el cuerpo, nos testimonia estar vivo. Fin de la cita. Entonces, el sentido como efecto de escritura de lo simbólico, como articulación de lo no representable del cuerpo como imaginario con el lenguaje, que permite leer entre líneas y que habilita que el cuerpo testimonie de lo vivo. Terminando con RCI dice, real, simbólico e imaginario, ¿qué es lo que distingue a cada uno de los otros? Absolutamente nada más que el sentido. Es para sostener a lo simbólico y a lo real que lo imaginario se reduce a un mínimo impuesto por la bolsa del cuerpo. Luego dice que cada campo se posiciona respecto del punto central del lugar del objeto A. La siguiente. He escrito A aquí en el punto central, en lo imaginario, pero también en lo simbólico, inscribo la función llamada del sentido. Las otras dos funciones, las que resultan de lo que hay que definir respecto del punto central. Es recién en el seminario 23 que desarrollará el sentido, además de como efecto y función, como campo, resultante de la conjunción de lo imaginario con lo simbólico, que no sería sin el anudamiento de la tercera cuerda de lo real. Lo articula en el 23 a un recurso del analista, a la manipulación interpretativa del analista, como un trabajo desde lo simbólico y a la vez, como el término manipulación lo indica, maniobrando con el nudo, es decir, incluyendo además lo imaginario, lo real y el agujero. En el seminario 23, clase 2, de la versión crítica de Rodríguez Ponte, dice: lo simbólico guarda algo del agujero. Es en tanto que está enganchado al lenguaje que el síntoma subsiste, al menos si creemos que podemos modificar algo en él por una manipulación interpretativa, es decir, jugando sobre el sentido. En la clase 4 plantea nuevas cuestiones. El objeto de obtener un sentido como respuesta del analista. Para ello propone una operación específica a nivel del nudo y nombra el registro simbólico saber inconsciente. La siguiente. Dice en la clase 4, es preciso que en alguna parte hagamos el nudo de lo imaginario y del saber inconsciente, que hagamos una postura para obtener un sentido, lo que es el objeto de la respuesta del analista a lo expuesto por el analizante a lo largo de su síntoma. Cuando hacemos esta postura, al mismo tiempo hacemos otra, entre lo que es síntoma y lo real. Es decir, que le enseñamos a hacer postura entre su síntoma y lo real, lo que es característico de nuestra operación. Y luego de estas operaciones, articula el sentido como goce. La siguiente. Volver este goce posible, jouissance, es lo mismo que lo que yo escribiré, yo oigo sentido. Es lo mismo que oír un sentido. Obtener un sentido como respuesta del analista al síntoma
lo plantea al modo de un cálculo algebraico, a través de una operación matemática de la teoría de nudos, obtener un resultado de tal operación de escritura que es volver este goce posible, el sentido. La siguiente. Respecto de los otros campos de goce, dice: el campo que he notado con gozo de Albarrada se trata del goce, no del otro, en virtud de que he enunciado que no hay otro del otro, que a lo simbólico, lugar del otro como tal, nada es opuesto, que no hay goce del otro en cuanto que no hay otro del otro, y es esto lo que quiere decir esta Abarrada. Resulta de ello que aquí, gozo de Abarrada es este goce del otro que no es posible por la simple razón de que no lo hay. El goce llamado del falo se sitúa en la conjunción de lo simbólico con lo real, en el sujeto que se soporta del parletre. Por el hecho de esa palabra parletre, hay el poder de conjugar cierto goce llamado del falo, que yo inscribo aquí como balanza a lo que es del sentido. Continúa desarrollando los conceptos a partir del anudamiento entre estos tres campos. La siguiente. Hay algo de lo que no podemos gozar, llamemos a eso el goce de Dios, con el sentido incluido de goce sexual. Responder que Él no existe decide la cuestión al devolvernos la carga de un pensamiento, cuya esencia es insertarse en esa realidad limitada que se testimonia por la existencia del sexo. Dado que no es posible gozar del goce del otro ni de su goce sexual, nos retorna la carga de un pensamiento, nos retorna el sentido. Al sentido, como articulación simbólico-imaginaria, lo llama carga de un pensamiento, fardo mental, lo mental débil, el pensamiento en tanto pienso panza, que son homofónicos en francés. El sentido es un efecto ineludible del decir del parlete. Es un campo que muestra la tensión lógica producida por la conjunción de estos dos registros. La siguiente, por favor. El parlete cree tener un cuerpo, su cuerpo, pero su cuerpo es su única consistencia mental. Dice que esa consistencia del cuerpo es antipática a lo simbólico, a la mentalidad, porque solo allí cree. Para que todo esto sea pensable es necesario que a ese círculo le demos cuerpo, es decir, consistencia, que lo imaginemos soportado por algo físico. Y es ahí que volvemos a encontrar que no se piensa panza más que el cuerpo. La cadena borromea permite situar un sentido. Estará situado entre imaginario y simbólico, porque todo lo que pensamos estamos reducidos a imaginarlo. Al registro simbólico lo nombra también pensamiento, saber, saber inconsciente, lenguaje. Siguiente. El sentido definido por la copulación del lenguaje con nuestro propio cuerpo, del lenguaje, puesto que es de eso que soporto el inconsciente. Aquí comienza una interesante articulación entre sentido e inconsciente, en tanto estructurado como un lenguaje, registro simbólico. El sentido como relación entre inconsciente y cuerpo. Siguiente. El inconsciente de Freud es lo que yo he dicho, a saber, la relación que hay entre un cuerpo que nos es extraño y algo que hace círculo, una recta infinita, algo que es el inconsciente. Lacan va planteando que la tensión de la cópula simbólico-imaginario, mentalidad débil cuerpo, inconsciente cuerpo, que conforma el sentido, está ligada por un lado a la cópula del verbo ser de lo simbólico, y por otro lado a lo real como tercero que anuda y limita esa relación. A partir de esta limitación que el nudo impone entre los registros, vuelve a definir lo real en relación al sentido, es decir, lo real enlazado a lo simbólico e imaginario. La siguiente. Lo real es en tanto que excluye el sentido, o más exactamente que se deposita por estar excluido de él, que lo real se funda. El sentido es la orientación, pero la orientación de lo real forcluye el sentido, excluye la copulación de lo simbólico y lo imaginario en lo que consiste el sentido. Este anudamiento complejo entre lo real y el sentido, es decir, entre los tres registros, lo lleva a pensar una nueva escritura, que no sea solo de lo simbólico,
que articule lo simbólico de un nuevo modo y a los tres registros. La siguiente. El efecto de cadena que se obtiene por la escritura no se piensa fácilmente, no se imagina fácilmente, no se escribe fácilmente. Haber enunciado bajo la forma de una escritura lo real es un forzamiento de una nueva escritura que por metáfora, los tres elementos del Borromeo encadenados hacen metáfora, tiene un alcance simbólico. Es un forzamiento de un nuevo tipo de idea. No es fácil representarse esta cadena borromea. Hay que escribirla para ver cómo funciona. Una escritura es un hacer que da soporte al pensamiento. El Borromeo cambia completamente el sentido de la escritura. Eso da a dicha escritura una autonomía. Muestra que hay algo a lo cual se puede enganchar significantes. Se los engancha por intermedio de lo que llamo dimensión. Los nudos testimonian de la intrusión de una escritura como otra, con A minúscula. La escritura en cuestión viene de otra parte que del significante. El nudo, como la nueva escritura de lo real, plantea una nueva concepción de lo simbólico y del inconsciente en tanto saber, como una de las cuerdas que conforma el sentido. La siguiente. No es fácil hacer entrar la cadena en lo que está ya ahí y que se nombra el saber. El inconsciente supone siempre un saber, y un saber hablado, que es lo mínimo que supone que el inconsciente pueda ser interpretado. Es enteramente reductible a un saber. Este saber exige como mínimo dos soportes, de donde mi escritura del saber, el significante supuesto ser dos, S2. La definición que doy de S1 es representar un sujeto y representarlo verdaderamente, pero lo que funciona verdaderamente no tiene nada que hacer con lo que yo designo por lo real. En otros términos, la instancia del saber que Freud renueva bajo la forma del inconsciente es una cosa que no supone para nada obligatoriamente lo real del que yo me sirvo. Este famoso nudo, lo máximo que se pueda figurar de él, es decir, que a lo imaginario y a lo simbólico, es decir, cosas que son muy extrañas la una a la otra, lo real aporta el elemento que puede hacerlas mantenerse juntas. Y es por esto que el sentido es un efecto que no cesa de insistir. Y termina esta cita. Esta es mi manera de llevar el grado de simbolismo de la elucubración freudiana a su segundo grado. Lo real es mi respuesta al inconsciente como su descubrimiento verdadero. Mi respuesta sintomática. Santomática. Esta diferencia entre lo real y el inconsciente luego la modula. En este nudo, es de la clase 10. En este nudo muestro un campo esencialmente distinto de lo real, que es el campo del sentido. A este respecto podemos decir que lo real tiene y no tiene un sentido. Ellos son distintos como campos establecidos. Lo sorprendente es que aquí lo simbólico se distingue por estar especializado como agujero, pero el verdadero agujero está aquí donde se revela que no hay otro del otro, del mismo modo que el sentido es el otro de lo real. Estando lo real desprovisto de sentido, no estoy seguro de que el sentido de este real no podría aclararse de ser tenido por Santón. Creo poder soportar la función misma de lo real como distinguida por mí con certeza del término de inconsciente, en la medida que el inconsciente no deja de tener referencia al cuerpo. Lacan plantea la necesidad de la distinción entre real e inconsciente, en tanto que en la última clase del seminario dice que es en la psicosis que sí están ligados real e inconsciente. La siguiente. La consecuencia que resulta del error en la escritura, a saber que el inconsciente está ligado a lo real, y plantea el ego como corrector. Para finalizar, les propongo partir de estas teorizaciones para pensar el trabajo en análisis. Dos últimas citas. La siguiente. El sentido es la orientación, pero la orientación de lo real forcluye el sentido. Con mi lenguaje trato de instaurar un nuevo imaginario concerniente al sentido. Este lenguaje tiene la ventaja de aportar sobre el psicoanálisis, instaurarlo como discurso, como el semblante más verosímil.
El psicoanálisis es un ejemplo de cortocircuito que pasa por el sentido, definido por la copulación del lenguaje con nuestro propio cuerpo, del lenguaje, puesto que es de eso que soporta el inconsciente. En instancia de la letra decía, comprender las vías por las cuales procede el análisis, no solo para restaurar allí un orden, sino para instalar las condiciones de posibilidad de restaurarlo. El nudo, como la nueva vía o modo de escribir y de leer, no solamente a la letra, no solo desde el registro simbólico, sino también desde esta nueva escritura que articula el objeto A como punto de anudamiento de los tres registros. Lacan dice, orientación de lo real vía el lenguaje que estructura el inconsciente y articula el cuerpo. Y el modo particular de anudamiento de los registros se leerá en el Santón. Sí, la siguiente. Desde la clase 3, es siempre de tres soportes que llamaremos subjetivos, es decir, personales, que un cuarto tomará apoyo. El cuarto será lo que enuncio este año como el Santón. Como dije en la introducción, para desanudar un sentido que se padece, el Borromeo hace posible una mejor operación de escritura, de lectura y por ende de corte. Cortar un anillo implicará que todos los demás queden libres. Y por otro lado, además del corte, Lacan plantea que en un análisis se trata de operaciones de sutura y costura, para no caer en el sinsentido. La última, Julián. Es preciso que hagamos el nudo del imaginario y del saber inconsciente, que hagamos una costura para obtener un sentido, lo que es el objeto de la respuesta del analista a lo expuesto por el analizante a lo largo de su síntoma. Cuando hacemos esta costura, al mismo tiempo hacemos otra, entre lo que es síntoma y lo real, es decir, que le enseñamos a hacer costura entre su síntoma y lo real, lo que es característico de nuestra operación. Volver este goce posible es lo mismo que lo que yo escribiré, yo oigo sentido. Jouissance. Es lo mismo que oír un sentido. Es de sutura y de costura que se trata en el análisis, pero hay que decir que las instancias debemos considerarlas como separadas. Imaginario, simbólico y real no se confunden. Encontrar un sentido implica saber cuál es el nudo y coserlo bien gracias a un artificio, el artificio de la tercera cuerda de lo real, hacer un nudo con lo que yo llamaré un cadenudo borromeo. Entonces, con lo expuesto finalizando, podríamos concluir que en la neurosis, partiendo del decir en análisis, el analista apuesta a una lectura a la letra y entre líneas de lo que bordea un agujero, para establecer los S1 y S2 que ordenan la cadena o enjambre significante, establecer el S1 que comanda el ordenamiento sintomático. Tal encadenamiento ha creado cierta cristalización del sentido, de los síntomas, a ser analizado, cuestionado, pasible de una operación de corte. Y en un segundo tiempo, este corte habilitará el trabajo analítico hacia un nuevo ordenamiento significante, una operación de costura, un nuevo anudamiento o encadenamiento que también incluya el campo del sentido, es decir, que articule el síntoma con los tres registros, para que en esa limitación entre registros que implica la orientación de lo real, se logre el calce del agujero donde alojar el objeto a particular en relación al sujeto, que desde el yo no puedo neurótico se trabaje hacia una orientación de lo real como imposible lógico, matemático, nodal, estructural, que incluya las faltas del sujeto y del otro, el no hay otro del otro, la no proporción sexual y la consecuente y articulada creación de nuevo valor, sentido, gozo. Félix Morales, falar sobre el trabajo analítico sobre Santón. Bien, esto está apagado, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Félix Morales y el título del trabajo es El trabajo analítico sobre el Santón. Es básicamente el producto de las investigaciones que he estado haciendo este año. Tengo muchas citas al respecto, sin embargo no las puse acá porque me parece que no es mi estilo, digamos. Sin embargo, si después quieren, los podemos discutir después de la presentación. Este es el argumento del trabajo, es básicamente el resumen. La ética psicoanalítica es un tema de gran controversia en la actualidad por no poseer apoyos matemáticos claros que permitan establecer las estructuras de lo que se trata. Para Lacan, el trabajo psicoanalítico sobre el Santón busca revelar cómo él se encuentra implícito en la estructura, es decir, cómo el Santón se encuentra implícito en la estructura, disminuyendo el sufrimiento. Así, no se propone rechazar la metafísica, sino mostrar cómo la ontología lacaniana puede dar cuenta de ella sin necesitar algún elemento por fuera del lenguaje. Esto puede sonar como bastante teoría y para algunos como bastante paja, así que lo intentaré dimensionar dentro de la clínica, y me parece que el problema clínico que se está intentando atacar acá es cómo se sabe cuándo se inicia el análisis y cómo se sabe cuándo termina. Como no se posee un apoyo matemático para poder determinar esto, entonces termina basándose muchas veces en algo de poder, algo de intuición y algo que es bastante poco serio. Entonces se dice, no, él comenzó el análisis porque yo hice tal cosa, o argumentos que son bastante prejuiciosos. Y obviamente el abuso de la matemática también puede caer en lo mismo, porque como se trata de algo no muy difundido, no muy trabajado, entonces parece que los que sí se han abocado a trabajarlo tuvieran como un superpoder. Entonces, estableciendo como una célula muy básica, estoy proponiendo dos tiempos del análisis, un inicio y un fin. Mi propuesta en este sentido será empezar con el enlace browniano de 4, que muchos lo conocen como el enlace del Santón, y el enlace Borromeo. No les digo nudos porque no son nudos, tienen más de un redondel, son enlaces. Es decir, vamos a ir del enlace browniano con el Santón acá hacia el enlace Borromeo. Esto lo habrán visto millones de veces, sin embargo, les quiero hacer notar algo que nos va a servir para después. Que es que bien, acá estos tres están libres y los viene a anudar el Santón. Sin embargo, quiero que noten también cómo el Santón pasa por todos los agujeros que deja esos tres redondeles. Es decir, pasa por este agujero, pasa por este agujero, pasa por este agujero, etc. Que es lo mismo que estaba trabajando Laura anteriormente, los agujeros de el goce sentido, el goce del otro, el goce fálico, etc. Sigo con unas palabras de Lacan para apoyar esta propuesta. Es que, esto está en el seminario 22, en la clase del 14 de enero de 1975. Utilicé la estación de Staffordshire, sin embargo les pongo la clase por si la quieren revisar en otra edición. Es que por tener 4 términos, Freud él mismo no pudo hacer, pero eso es muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis. Es hacer que lo real, no la realidad en el sentido freudiano, que lo real en 2 puntos que yo nombraré como tales, que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Hay un tema con la traducción de Surmont, que está acá, pero no lo voy a trabajar ahorita, se los digo como que es algo, eso de superación se puede entender de diferentes maneras. Entonces básicamente les propongo esto, que es que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Es decir, si nosotros tenemos el enlace browniano de 4 con el Santón, si hacemos que lo real en 2 puntos supere lo simbólico, ¿qué pasa? Es básicamente lo que muestran estos diagramas. En estos 2 puntos supera lo simbólico. Como ven, el cruzamiento está diferente. Acá este pasa por encima, acá este pasa por debajo. Acá este pasa por debajo,
acá pasa por encima, por debajo acá, por encima acá. Bueno, entonces después que hacemos eso, que es lo que propone Lacan hacer como muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis y que además Freud no logró hacer, tenemos esto acá, que es decir, que podemos sacar el Santon, básicamente, se sale, está libre. ¿Sí? Acuérdense que estamos trabajando con redondeles que no son fijos, o sea, los podemos mover. Si esto fuera de hierro, entonces no lo pudiéramos mover. Pero como la materialidad de la topología es un poco diferente, se pueden hacer este tipo de manipulaciones. Entonces acá básicamente lo que Lacan está diciendo es que muy precisamente de lo que se trata en análisis, cosa que Freud no logró hacer, fue pasar del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Básicamente esa es mi propuesta, la voy a engordar un poco para que no nos quedemos con la palabra de Lacan, sino ver de qué se trata un poco. Aquí puse unos mitos a despejar porque se tiene cierto conocimiento sobre lo que es el enlace Borromeo, el enlace browniano, etc. Sin embargo, me parece que estos son cosas que no convienen, primero porque no tienen que ver con Lacan y segundo porque no tienen mucho que ver globalmente. Se cree que el Santon es el acabamiento de la teoría nodal de Lacan. La palabra acabamiento es a propósito y quiere ver, claro, esto es un mito que estoy intentando despejar. Lacan sigue con el enlace Borromeo, es decir, el seminario 23 no es el último seminario de Lacan. Está el 24, el 25, aunque no estén publicados, por alguna razón será, pero él sigue trabajando. En el 24 trabaja con el enlace Borromeo y además introduce otra figura topológica, que sería el toro con el falso enlace Borromeo, pero sigue siendo el enlace Borromeo, el toro con el falso enlace Borromeo. Está en el seminario de Caracas, que todavía sigue diciendo que lo que él intenta hacer es relacionado al enlace Borromeo. Entonces eso, digamos que históricamente no es verdad. Y por otro, tuviéramos que pensar de por qué lo que él propone en el seminario 23 estuviera mejor que lo que él propone en el seminario 22. Por otro lado, tenemos que la mayoría de la gente piensa que, o sea, hay un consenso que el enlace Borromeo de 3 se debería ir hacia el Santon, que es el enlace browniano de 4, que no voy a negar que se necesita, pero la idea es ¿para qué? ¿En qué sentido se necesita el enlace browniano de 4? Que es más o menos lo que vamos a ver ahora. Y hay una idea que el Santon solo ocurre en la psicosis, cosa que tampoco es verdad. Más allá del pensar sobre si James Joyce era psicótico o no, porque respecto a él es que trabaja fundamentalmente el Santon, no me voy a meter en eso. Sin embargo, hay citas donde Lacan trabaja el Santon respecto de la neurosis y donde lo trabaja respecto de la locura. Es decir, que esta igualdad Santon igual psicosis no se sostiene tampoco en la obra de Lacan. Este es el cuadro que voy a presentar, es grandísimo. Ahorita nada más quiero que se fijen en las últimas dos que voy a presentar, básicamente que el enlace browniano de 4 es el inicio del análisis y corresponde a lo que logró hacer Freud, y el enlace Borromeo tiene que ver con el fin del análisis y corresponde a lo que logró hacer Lacan. Este cuadro lo voy a dividir porque ahorita está demasiado grande y voy a ir parte por parte. Del lado del enlace browniano de 4 tenemos un elemento, el Santon, por fuera de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que es lo que los anuda. Por eso les hice el comentario que pasa por todos los huequitos, ¿sí? Porque los anuda, en tanto está por fuera, y es lo que les hace enlazar. Pasa por todo esto que estaba hablando Laura antes, del goce del otro, el goce fálico, el goce sentido, etc. Mientras que en el enlace Borromeo ellos se anudan solos. Después veremos que también eso tiene que ver con una regla de formación, lo pongo un poquito después. Entonces, básicamente, al preguntarnos qué es lo que anuda, o qué es lo que enlaza, mejor dicho, en el lado del inicio del análisis sería el Santon, que es otra escritura del síntoma. Con eso comienza el seminario 23, Lacan, que el Santon es otra manera de escribir el síntoma. Mientras que
en el enlace Borromeo, es decir, al fin del análisis, lo que se trata es el agujero o el objeto A, como estaba proponiendo Laura anteriormente. Entonces, en este sentido, el enlace Borromeo revela la falla que sostiene el lenguaje, mientras que el Santón lo intenta ocupar. Como vimos anteriormente, con todos esos huequitos, el Santón pasa por todos y así es que logra anudar. Con el enlace browniano de 4 tenemos una especie de metafísica que es como si el Santón fuera, digamos, lo que es. Algo que no se modifica en el tiempo, que es lo que es, que siempre será así, donde pudiéramos quizás ubicar el goce milleriano. Mientras que del otro lado tenemos lo que yo capaz audazmente llamo ontología lacaniana, que es que el lenguaje mismo es fallido, por lo que ya al implicar la falla del lenguaje, significa que el lenguaje no puede decir absolutamente todo, por lo tanto hay cosas que estructuralmente fallan en el lenguaje, sin embargo el mismo lenguaje puede dar cuenta de ello. Del lado del inicio tuviéramos la nominación, la psicopatía, la realidad psíquica, todos nombres diferentes del Santón, mientras que en el enlace Borromeo tuviéramos la estructura del lenguaje y la condición del análisis. En el lado del inicio del análisis, es decir, el enlace browniano de 4, tuviéramos la apariencia de proporción sexual, con un enlace Hopf, que básicamente hacer esto, que te lleva a postular básicamente el complejo de Edipo, mientras, como algo por fuera que viniera a arreglar en el mito tradicional la manera que se comportan mami, papi y el hijo. Mientras que el lado del enlace Borromeo tenemos los tres, lo real, lo simbólico y lo imaginario, y una regla de formación. Es decir, no es que están presentados de cualquier manera, sino que están presentados de una manera muy específica, es decir, que están en el enlace Borromeo. Aquí les muestro esto del enlace Hopf, es decir, hay una manera de deformar el enlace browniano de 4 que hace ver como si se tuviera un enlace Hopf. ¿Sí? Como si dos anillos estuvieran así, cada uno de los anillos formados por dos redondeles. Y esta es la última del cuadro, que es básicamente mi propuesta. Que del lado del enlace browniano de 4, es decir, del inicio del análisis, habría un exceso de sufrimiento ligado al individualismo, donde un ser un ser inmodificable determina, que sería el Santón, que es lo que determina su enlace, y habría cierta cosa de castración, digamos que ellos no se anudan, al menos que sea el Santón el que los anude, es decir, que todo depende del Santón. Mientras que del lado del enlace Borromeo solo hubiera sufrimiento, es decir, no hubiera un exceso, sino solo sufrimiento. Del lado del enlace browniano de 4, entonces tuviéramos el inicio del análisis, el enlace Borromeo tuviéramos el fin del análisis, del lado izquierdo tuviéramos a Freud y del lado derecho tuviéramos a Lacan. Esto también apoyado en la cita que les presenté anteriormente, donde Lacan decía que Freud no logró hacer este pase, que es lo que él llama el pase del análisis. No me refiero al pase del fin del análisis, sino a este proceso. A manera de conclusión, les presento entonces que los enlaces pueden apoyar la clínica psicoanalítica. En este momento les estoy presentando el inicio y el final, solamente eso. Que permite además hacer un diagnóstico y una demarcación que fuera no ligada al poder, no ligada a la autoridad, sino a cómo se presenta la estructura. Le estoy presentando entonces que el soporte iría a que del enlace browniano de 4 se fuera hacia el enlace Borromeo. Entonces el psicoanálisis, digamos que en general, no sería ni antiontológico ni antimetafísico, si bien se trataría de hacer un trabajo sobre la metafísica y de cambiar la ontología presente. Ya que no se trataría de que aquel elemento que está por fuera del lenguaje siguiera estando por fuera del lenguaje, sino que él fuera un efecto del lenguaje. Entonces,
Por eso me parece importante la otra escena también, entonces que tengamos la lingüística y lo extralingüístico, para poder justamente mostrar de qué manera lo extralingüístico está dentro de lo lingüístico. Es decir, sería una manera de demostrar cómo lo que escapa al lenguaje también es producto del lenguaje. Listo, gracias. Juliana, a falar Lacan com Maus. No tengo. La estructura de psicoanálisis ordenada en 3 registros. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo que hice hace unos 2 años, que no lo había podido compartir con ustedes porque bueno, no había tenido lugar en los temas de las jornadas, que tiene como un poco como contexto cierta idea que circula en el psicoanálisis lacaniano, de que en la última enseñanza de Lacan se dejaría caer la noción de estructura. Y bueno, me encontré con esta referencia que bueno, que la seguí un poco y bueno, y cuando en apertura nos propusimos revisar el 23, me pareció bueno traer de vuelta ese trabajo para seguir abriendo lo que bueno, va quedando pendiente. De hecho ya me encontré con otros autores que trabajan en este sentido, así que bueno, se los traigo a consideración. Este trabajo busca recuperar una referencia a la obra de Marcel Mauss en la enseñanza de Jacques Lacan. La misma no es explícita, pero sí deducible, al menos es lo que intento demostrar. Creo que la lógica que se desprende de las nociones de hecho social total y hombre total de Marcel Mauss puede ser considerada como antecedente de la propuesta de Lacan de pensar a la estructura articulada en 3 registros. Obviamente la idea es que la relación que Lacan va a establecer con estos términos seguramente será desde, como lo hace siempre, ¿no? Como desde cierta relación sintomática, podríamos decir, ¿no? Como uno la puede tomar como antecedente, pero a la vez va a haber una crítica, perdón. Esta hipótesis trae como consecuencia cuestionar la homologación de la noción de estructura propuesta por Lévi-Strauss para la antropología con la planteada por Lacan para el psicoanálisis. Considero que esta ha sido la lectura canónica en este último campo. De este modo, la recuperación de la referencia a estos conceptos de Mauss permite cuestionar este dogma y baliza un camino interpretativo para responder a la pregunta: ¿qué estructura para el psicoanálisis? Desde el seminario 3, Lacan deja clara la raigambre matemática que le da a esta noción. La estructura en matemática supone coordenadas y un conjunto de elementos que se relacionan en forma de sistema. De tal modo, si uno de ellos se modifica, el resto también varía. Bueno, les recuerdo una cita del seminario 3, que es donde está presente esta idea, que dice: la noción de estructura merece de por sí que le prestemos atención, tal como lo hacemos jugar eficazmente en análisis. Implica cierto número de coordenadas y la noción misma de coordenadas forma parte de ella. La estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Esta cita es del seminario 3, página 261 de la edición de Paidós. De tal modo, si uno de ellos se modifica, el resto también varía. Este concepto establece que lo relevante no es la naturaleza de los objetos estudiados, sino sus relaciones y las coordenadas que sirven para establecer las posiciones de los elementos. Lévi-Strauss fue un pionero en la introducción del análisis estructural proveniente de los desarrollos en matemática moderna en ciencias sociales. Y es claro que Lacan lo siguió en esta dirección, pero ¿hasta qué punto? ¿Se puede afirmar que la noción de estructura en psicoanálisis es homologable a la propuesta por el etnólogo en antropología? Es ampliamente conocida la influencia que tuvo la noción de estructura de Lévi-Strauss en el retorno a Freud de Jacques Lacan, en la medida en que le permitió sentar las bases de un programa de investigación para el psicoanálisis dentro del campo del lenguaje, contrariamente al post-freudismo que lo situaba dentro de la neurobiología. Esta propuesta de Lacan
implicó para el psicoanálisis la subversión de las categorías de tiempo, espacio, materia y causalidad, tal como las conocemos de acuerdo al sentido común de Occidente, evolucionista y newtoniano. Y así inauguró un modo novedoso de pensar los problemas que nos conciernen en el campo del psicoanálisis y por tanto la dirección de la cura. Entonces, para Lévi-Strauss, la determinación simbólica para el hombre es total. Nada puede ser respecto de lo que los símbolos marcan en su vida. La pretensión de este autor para la antropología es la de plantear una legalidad de estopa simbólica que funcione como universal, a la manera de las leyes de la naturaleza. Para el etnólogo, lo individual es organizado y cobra sentido por la estructura, que es la misma para todos, por lo cual hay una mayor jerarquización de esta por sobre lo individual. Si bien Lacan se apoya en los desarrollos sobre la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, desde el inicio de su enseñanza comienza a diferenciarse. En la conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real de 1953, considera los tres términos como los registros esenciales de la realidad humana y propone el estudio de su confrontación como la introducción de la orientación en el estudio del psicoanálisis. Por otra parte, manifiesta que las estructuras del parentesco no existirían sin las palabras que las expresan. En Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, también de 1953, establece la necesidad de considerar las interferencias y oscilaciones del deseo en la determinación ejercida por los símbolos. El deseo se preserva en las repeticiones, en las pulsaciones, en los intervalos y movimientos de la determinación simbólica, y de este modo hace imposible que la misma sea total. Afirma que los fundamentos de la experiencia psicoanalítica serán no solamente el lenguaje, sino también la palabra, el discurso hablado, lo que implica incluir una dimensión particular en relación con el lenguaje. Se evidencia que no es posible homologar el concepto de estructura en ambos autores, lo que resulta lógico. La especificidad del campo del psicoanálisis, que piensa los problemas del hombre, exige una noción de estructura específica que contemple la particularidad. La clave de esta especificidad, a mi entender, la encuentra Lacan en la articulación de los tres registros, y el modo de relación que propone para los mismos podría ser parte de la herencia en Lacan del pensamiento mosiano. En Función y campo aparece como referencia obligada Introducción a la obra de Marcel Mauss, que como todos saben es la presentación que realiza Lévi-Strauss de la compilación de trabajos de Mauss llamada Sociología y Antropología, editada en 1950. En la misma, Lévi-Strauss introduce el pensamiento del sociólogo francés, incluyendo sus propios desarrollos. De este modo, en el mismo movimiento que se rescatan las ideas de Mauss del olvido de las ciencias sociales, quedan encandiladas y prestas a un nuevo olvido. Lacan ha sido un lector agudo y crítico, por lo que cuesta creer que no haya tenido en cuenta los trabajos de Mauss más allá de la introducción mentada. Pistas a favor de esta afirmación se encuentran en la versión del don que maneja ya desde Función y campo. Este término no responde al intercambio de mujeres como en Lévi-Strauss, sino al don de la palabra, lo que permite corroborar su conocimiento del ensayo sobre el don. Propongo pensar, siguiendo a Karina Basualdo, que es una psicoanalista argentina que tiene una tesis que se llama Lacan y Lévi-Strauss, crónica de un encuentro fallido, que quizás los psicoanalistas, propensos a la búsqueda de un padre, centro y origen de nuestro pensamiento, erigimos a Lévi-Strauss como guía de Lacan en su retorno a Freud, produciendo así la represión de otras referencias de la antropología que balizaron al mismo, como la de Marcel Mauss, entre otras. Ahí en Función y campo también está la de Docamo de Lenhal, por ejemplo, entre otras. La consecuencia, se homologa la noción de estructura propuesta por Lévi-Strauss a la de Lacan. De aquí en adelante quedan habilitadas lecturas en psicoanálisis que afirman la necesidad de abandonar dicha noción por considerarse que no contempla el caso por caso, o bien otras que la sostienen en los términos levi-straussianos en detrimento de la historia particular, por lo cual la cura se dirige en función de la asunción de la falta estructural que es universal. Revisar las categorías de hecho social total y hombre total podría abrirnos un sesgo diferente de interpretación para la noción de estructura del psicoanálisis, que tendrá la virtud de hablarnos de su especificidad.
Para Mauss el don es un hecho social, que como tal integra a la vez y de un golpe instancias biológicas, psicológicas y sociales. Estas últimas, para Mauss, son interdependientes y están interpenetradas. Mauss forja las nociones de hecho social total y hombre total, y con ellas trasciende el sentido común occidental que piensa el mundo a través de instancias separadas y estancas. Por un lado las institucionales y por el otro las vitales e individuales. Estas ideas, que participan del sentido común, pueden ser leídas en los desarrollos de Freud, el posfreudismo y el lacanismo. Como veremos, el concepto de hombre total representa un modo novedoso de pensar la relación entre lo social y lo individual que trasciende las controversias sostenidas hasta ese momento. A fines del siglo XIX había una tensión. Los representantes de estas diferentes posturas eran, por un lado, el tío de Marcel Mauss, Emil Durkheim, para quien la sociedad está hecha de sociedad y había una coerción de lo social sobre el individuo, y Gabriel Tarde, para quien la sociedad es una colección de individuos, donde lo que se evidencia es un pensamiento que tiende a ontologizar lo social y a ontologizar lo individual. Lo social para Mauss es a la vez interno y externo al individuo. La línea divisoria entre el adentro y el afuera se desdibuja. El hombre vive en una sociedad particular, en un tiempo y un espacio determinados. El hecho social total tiene dos niveles de referencia en la obra de Mauss. En el ensayo sobre el don refiere a hechos de tipo institucional como el potlatch o el kula, a la vez jurídicos, económicos, religiosos y estéticos, que ponen en juego a la totalidad de la sociedad y sus instituciones. Por otra parte, refiere a los fenómenos que tienen que ver con el estudio del hombre total. Dos citas de las técnicas y movimientos corporales me permitirán subrayar, de Mauss, subrayar las ideas que creo pueden tomarse como antecedentes de los tres registros con los que Lacan organiza la estructura para el psicoanálisis. La primera: yo he llegado a la conclusión de que no se puede llegar a tener un punto de vista claro sobre estos hechos, la carrera, la natación, etc., si no se tiene en cuenta una triple consideración, en lugar de una única consideración, ya sea física o mecánica, como puede serlo una teoría anatómica o fisiológica del andar, o que por el contrario sea sociológica o psicológica. Lo que hace falta es un triple punto de vista, el del hombre total. La segunda: el niño imita los actos que han resultado certeros y que ha visto realizar con éxito por las personas en quien tiene confianza y que tienen una autoridad sobre él. El acto se impone desde fuera, desde arriba, aunque sea un acto exclusivamente biológico relativo al cuerpo. La persona adopta la serie de movimientos de que se compone el acto, ejecutado ante él o con él por los demás. Es precisamente esa idea de prestigio de la persona la que hace el acto ordenado, autorizado, probado en relación con la persona imitadora, donde se encuentra el elemento social. En el acto imitado se da un elemento psicológico y un elemento biológico. El conjunto, el todo, queda condicionado por los tres elementos, indisolublemente mezclados. Fin de la cita. Es la autoridad del otro la que introduce el elemento social, pero este elemento no puede pensarse si no es indisolublemente mezclado con los otros dos. Es decir, que los tres elementos no pueden ser pensados por separado o por fuera de los efectos de uno sobre otro, es decir, o se toman los tres o no se toma ninguno. A esto hace referencia Mauss con el término total, que acompaña a las categorías de hecho social y hombre. No hay jerarquía y no hay centro. Es aquí donde propongo leer el antecedente, una aclaración. También hay que hacer una aclaración en relación a lo total, porque a diferencia de Lévi-Strauss, cuando Mauss trabaja en relación a lo social e incluso extrae reglas, lo hace para un pueblo específico, para un lugar concreto. No hace en todo caso sería un universal concreto, un universal múltiple, lo que se podría desprender de este trabajo, ¿no? Bueno, es que ahí donde
Es ahí donde propongo leer el antecedente de la lógica de los tres registros propuestos por Lacan para pensar la estructura en psicoanálisis. Los piensa como tres elementos indisolublemente mezclados. Para dar cuenta de ello, mencionaré tres de sus propuestas, las de Lacan, ¿no? La primera, la lógica de la Santísima Trinidad, la esencia de Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay subsistencia de la unidad en la pluralidad. Se encuentra en cada uno la Trinidad. 2. El esquema R, armado sobre un plano proyectivo, utilizado para dar cuenta de la realidad humana. Está compuesto por elementos simbólicos, imaginarios y un elemento real, que es el punto de imposible. La posición de todos estos elementos está dada por la relación con los otros, y todos se requieren mutuamente para el armado del cuadrángulo de la realidad. Si uno de ellos se altera, se producen modificaciones en los otros, como sucede en la transformación del esquema I. 3. El nudo borromeo, y aquí en relación al tema que nos convoca en las jornadas, en el que los tres registros, concebidos como anillos, se encuentran anudados en forma browniana, es decir, de modo tal que si se corta alguno de los tres anillos que conforman el nudo, la unión se desarma. En estas dos últimas se evidencia el sostenimiento por parte de Lacan de la referencia a las matemáticas, en este caso a la topología. Dos citas de Lacan en las que se ve llevado a hacer hincapié acerca de la relación de inmixción entre los tres registros, en función de diagnosticar un sesgo de lectura de los mismos tendiente a jerarquizar uno sobre otro. La primera es de una conferencia en Milán en 1973. No hay ningún maniqueísmo en el que yo opondría el imaginario al simbólico. Entonces, jamás dije que lo imaginario era despreciable y que nunca había que referirse a él. La segunda, en 1974, el seminario Libro 21. Mis tres pedazos, a saber, los tres redondeles consistentes con que se ajusta el nudo borromiano, son los que tengo en la mano para hablarles de los no incautos que yerran. Pero ustedes saben quizá que a uno de esos tres redondeles lo denomino real, siendo los otros dos lo imaginario y lo simbólico, y que alrededor de esto trato de hacerles sentir algo. Hacerles sentir, en primer lugar, lo que ya he proferido, pero que no les saltó por fuerza a la vista, que precisamente los tomo solo bajo el ángulo de que son tres e igualmente consistentes. Es una primera manera de abordar lo relativo a lo real. Muy ciertamente lo real los hace tres, sin que por ello lo que los hace tres sea lo tercero. Si se añaden es solo para hacer tres, y justamente no se añaden, porque cada uno de los tres se añade sin ser por ello el tercero. Solo está allí porque los otros dos no hacen nudo sin tres, y puedo expresarme así. Lacan expresa categóricamente que los tres registros tienen la misma jerarquía, que cada uno es tres y uno a la vez. Rescatar y subrayar la referencia a Mauss en la enseñanza de Lacan en el establecimiento de sus tres registros permite afirmar que la noción de estructura desde la cual produce su retorno a Freud, más allá de contemplar elementos y reglas de combinación de los mismos, es requerido para armarla de los sentidos, entonaciones, modos e interpretaciones de cada caso. No hay metalenguaje es una afirmación de Lacan que indica esta lógica. A nuestro entender, su lectura de Mauss lo diferencia desde el inicio de su enseñanza de Lévi-Strauss del análisis estructural. Lacan sostiene la noción de estructura, pero al ordenarla a partir de tres registros, produce una novedad para la misma y establece su especificidad para el psicoanálisis. Juliana. Vamos abrir então para as perguntas, comentários, contribuições. Laura. Me pareció estupendo porque la operación de postura y sutura en la clínica es fabulosa, ¿no? Pero es ironía un poco lo real, de modo que se realice un pasaje al acto. ¿Qué te parece si ironía demasiado de lo real como para producir un pasaje al acto? Y la segunda pregunta es si la creencia puede ser un cuarto activo.
Creencia. La creencia puede ser un cuarto lugar. Pensándolo ahora, así como planteaba Juliana, esto de los 3 registros articulados, ¿no? Lacan los plantea, o sea, no sé lo que sería exactamente, cómo lo pensás, lo de que se tironee demasiado lo real, no sé cómo lo pensás eso, cómo sería, porque si está articulado entre los 3 registros, ¿no? Nunca es algo que, al menos en la neurosis, no es algo que esté uno sin los otros. Hay o sea, lo que interpreto como la articulación es, habrá que ver en esos dichos cuáles son lo real, lo pienso como los puntos de imposible de cierta lógica discursiva, ¿no? Lo pienso así, es la forma de lo real. Hay que ver dentro de esa lógica simbólica en la que se está desplegando lo sintomático o ese discurso o ese decir, cuáles son los puntos de imposible en esa lógica que articulan también cierta concepción imaginaria, ¿no? Y a partir del enjambre significante o del ordenamiento significante sintomático, trabajar cuál serían los puntos de contradicción lógica, de ese desencadenamiento lógico, ¿no? De ese ordenamiento significante, ¿no? Cuáles serían los puntos de contradicción, los puntos de imposible, ¿no? Para tensar, habilitar unas asociaciones sobre eso, ¿no? O sea, siempre mi manera de pensarlo es trabajar sobre el decir, pero ese decir tiene esta estructura tríplice, ¿no? De puntos de imposible, de cuestiones de cómo se concibe el cuerpo, en esa particularidad, en ese particular anudamiento, ¿no? De cada caso. Así lo pienso. No sé si... Gracias. Bien, también para Laura. Quería preguntar, de la última parte yo me perdí un poco con respecto a la práctica. Sí. Hola. Sí, para Laura la pregunta. Quería preguntarle la función de la inscripción del sentido que tomamos, ese recorrido por todas las citas fue interesante. Me perdí un poco al final. ¿Cómo podrías decir la importancia que eso tiene en la práctica? ¿Cómo lo pensaste eso? Se me perdió un poco. Bueno, pienso que se llega con un decir, o se arma un decir en análisis, ¿no? Se arma un decir del cual se puede leer una lógica, un ordenamiento, ¿no? Yo pensaba como cuáles son los S1 que comanda cierto ordenamiento. Ese ordenamiento significante, así como decía Lacan, esa escritura de lo simbólico produce un efecto de sentido, ¿no? De una articulación entre lo simbólico y lo imaginario particular, de la que se padece, ¿no? De la que se llega y se padece de ese sentido que produce ese enjambre. Entonces, me parece que el trabajo es el corte de alguno de las cuerdas de ese enjambre, corte lógico, ¿no? Cuando trabajamos, y ver si es posible otro ordenamiento lógico que no tenga las contradicciones, al menos con las que se vino, ¿no? Del primer ordenamiento. O sea, yo pienso que cuando habla de costura habla de un nuevo ordenamiento. Ya no creo que, digamos, así como dice, significante, el saber, significante ser dos, ¿no? O sea, habrá que ver si el S1, si el S2, después caerán
serán otros los que comanden el ordenamiento, ¿no? En relación, si lo pensamos articuladamente, en relación a cómo entornar el objeto a particular, el deseo, a partir de esa cadena, cómo se puede reordenar de una manera que el sentido no sea ni el sentido inicial del padecimiento, ni el sinsentido, sino un sentido articulado al deseo, al acto del deseo, a la relación subjetiva con cierto objeto particular de una condición. Así lo pienso. Es difícil, ¿no? Porque él habla de esto de la postura, ¿no? De la postura, habla de esa postura simultánea, ¿no? Cuando muestra ese esquema. Una postura entre simbólico e imaginario y simultáneamente una postura entre el síntoma y lo real. O sea, lo entiendo como que siempre va a haber puntos de imposible, sea cual fuera el ordenamiento. Pero puntos de imposible que hagan que el sentido sea un sentido hacia la vida, hacia el deseo, y un sentido nihilista, ni mortífero, ni de inhibición, ni de angustia total, digamos. Pero siempre estará en la cuerda de lo real, que hace, porque eso, así como decía, no hay dos unidos, no hay dos cuerdas unidas de a dos, sino que son dos uno, es el tercero el que anuda. Entonces el sentido lo anuda en la cuerda de lo real. Y dice, el sentido es el otro de lo real. O sea, que no es una cosa muda tampoco. Pero tampoco es un sentido sin real, sin punto de imposible. Sí, buenísimo. A ver, hay dos problemas con la nominación en lo que está planteando. Primero, en que yo no nominé esto acá, entonces no dije cuál era el simbólico, cuál. En la versión de, por lo menos en la de Staferla está cuál es cuál. ¿Está nominado ahí? Sí. Yo no lo puse. Ahorita acá está, si quieres te lo muestro. No, pero sí me parece, no, y en verdad, al fin y al cabo, me parece que lo interesante son las consecuencias, efectivamente. Porque aquí lo que muestro es que mediante esa superación, pasar por encima, por eso dije que la palabra surmont tiene un problema al momento de traducir. ¿Qué pasa? La consecuencia que yo veo y sobre la cual armo el trabajo es que al pasar esto por encima de, o sea, al hacer este cambio, acá están los cuatro, ¿verdad? Este y este están libres
con el santón viniendo a anudarlos. Sin embargo acá, que sería digamos que la consecuencia final, ya estuvieran los tres enlazados uno al otro a manera de Borromeo, ¿verdad? De enlace Borromeo. Entonces hubiera una consecuencia de la superación en esos dos puntos de lo real, de lo simbólico por parte de lo real, en el sentido de que esa superación es la que habilita el cambio de enlace browniano de 4 a enlace Borromeo, ¿sí? Esa digamos que sería la consecuencia donde yo leo todo esto que leí después, pero me parece que es el soporte matemático que permite hacer esa consecuencia, en el sentido que al hacer ese cambio se hace una diferencia de enlace browniano de 4 a enlace Borromeo. Después está el otro problema de la nominación, al cual no hiciste alusión, pero lo voy a hacer yo igual, que es que en este último acá no está nominado real, simbólico, imaginario, por lo cual no serían diferenciables. Ese es uno de los problemas, de las grandes interrogantes, de las problemáticas que sostiene Lacan. A mí particularmente esta manera de cambiar de uno al otro no me parece muy buena por eso mismo que tú estás planteando. Hay otra manera que ahorita me voy a hacer autopublicidad, voy a aprovechar el momento. Estoy escribiendo un libro donde intento plantear eso de otra manera, porque me parece que esa problemática está ahí y que no se resuelve, porque este problema no hay nominación ahí, en la última, en el enlace browniano. Y por eso creo que Lacan no habla más de esta ética, no propone otra para reemplazarla, pero no la retoma porque creo que él mismo se da cuenta que es fallido, porque no puede tener la nominación acá. Yo creo que la ética seguiría siendo esa, ir de un enlace browniano de 4 a un enlace Borromeo. Sin embargo, la metodología sería otra. Y la segunda tiene que ver con que, si entendí bien, digamos, la propuesta de tu trabajo hacía recordar que responde a una pregunta que se hace Merman en el libro Para pensar el psicoanálisis hoy, o algo por el estilo del título, donde se pregunta si el síntoma es contingente o necesario. Me parece que vos terminás respondiendo que es contingente. La escritura del síntoma como santón es contingente. Sin embargo, eso no implica que el síntoma sea contingente, sino que se puede hacer una maniobra sobre el santón que implica cierto padecimiento, sufrir por tener un alma, psicopatía, realidad psíquica, que es lo que se intenta trabajar con el análisis. Sin embargo, eso no implica que no se tenga síntoma pensado de otra manera al fin del análisis. Por eso sigo, o sea, al final hay sufrimiento, ¿no? Exceso de sufrimiento. Claro, digo por el punto desde el inicio del psicoanálisis, Lacan sí comparte con Freud que el análisis empieza cuando se ponen en forma los síntomas. Entonces, pensaba que si la postura es que el síntoma es contingente y no necesario, ¿qué posibilidad de inicio había en el análisis? Pero si vos distinguís síntoma de santón, ahí ya, digo que está distinguido, claro, pero digo, si estableces esa diferencia, ahí me parece... Sí, no se presenta esta problemática y se me presentaba a mí cuando escuchaba el trabajo. Sí, digamos, yo no hago la diferencia que por lo general se maneja de síntoma con santón, es la que maneja Fabian Checkman en su libro Santón. Con esa yo no estoy muy de acuerdo, porque me parece que, como él plantea el síntoma, que es el lapsus del nudo, lo que hace es retomar el trauma freudiano, de alguna manera u otra. No creo que se trate de eso. Sin embargo, se pudiera ver de qué manera se trata el síntoma al fin de análisis, como por ejemplo de verdad o de otro valor, digamos. Sin embargo, lo que estoy planteando acá no es respecto de que se vaya a eliminar el síntoma, sino que incluso, déjame ver, que creo que acá tengo antes que Julián me termine de quitar el micrófono. Lacan lo que propone no es rechazar el síntoma, sino incorporarlo, digamos. Y por eso me parecía importante todo el tema de la metafísica y de la ontología, porque entonces no sería el trabajo no sería de deshacer o de rechazar, o de que es el problema que también se presenta acá, que acá se está yendo por otro lado el síntoma, sino que sería de reubicarlo, sería ubicar en otro lugar
el síntoma que deje de ser santón, es decir, que deje de ser cuarto que anuda a los otros tres que están libres, que deje de ser santón porque eso implica un exceso de sufrimiento por la psicopatía, por el sufrir por tener un alma, sino que se trate de un síntoma reubicado, donde no fuera él el que enlaza, sino que tiene otro funcionamiento dentro de la estructura misma. Es decir, que dentro de la estructura del lenguaje hay espacio también para lo que está por fuera de la estructura del lenguaje, estando dentro de la estructura del lenguaje. Bom, a gente vai ter que encerrar para seguir a programação. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e retornaremos com a conferência de Alfredo. Obrigada.